Rusia rechaza amenazas de Estados Unidos contra envío de gasolina a Venezuela. Rusia tacha de inaceptables las amenazas esgrimidas por Estados Unidos de sancionar a los gobiernos y empresas que faciliten envío de gasolina iraní a Venezuela. Las advertencias lanzadas hace unos días por la administración estadounidense a los gobiernos de todo el mundo sobre cualquier cooperación en el suministro de petróleo de Irán a Venezuela van más allá de los límites aceptables, dijo el jueves la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zakharova. La diplomática rusa cargó asimismo contra el Departamento de Tesoro de Estados Unidos por sancionar el martes a 4 navieras por transportar petróleo de Venezuela durante este año. La vocera advirtió que la aplicación de medidas restrictivas contra Venezuela afecta a la economía y al pueblo venezolanos mientras el país se enfrenta a la crisis de coronavirus, causante de la COVID-19, además de que va en contra del derecho internacional. Las sanciones y amenazas estadounidenses parecen cínicas e inhumanas y simplemente no permiten que las autoridades venezolanas suministren por completo a la población los medicamentos y otros equipos necesarios para combatir la infección por coronavirus, agregó. Zakharova condenó las sanciones ilegítimas estadounidenses a Venezuela y exigió que cesen acciones de esta índole contra un Estado soberano. Rusia le está exigiendo a la OTAN que detenga el despliegue de misiles prohibidos por el Tratado INF que Estados Unidos planea desplegar cerca de las fronteras de Rusia. Rusia intenta por todos los medios, apelando a la razón de que la OTAN no le siga la corriente a los Estados Unidos y no lo provoquen con el despliegue de misiles de corto y medio alcance cerca de las fronteras de Rusia. Y es que Rusia ha dicho que si Estados Unidos no despliega esos misiles, Rusia tampoco lo hará. Sin embargo, como ya es costumbre, Estados Unidos está empeñado en la actitud y la política de la máxima presión, es decir, actuar de manera amenazante contra sus adversarios políticos a nivel global. Pero hasta el momento, ¿qué resultado positivo ha dado eso? Simplemente ninguno. Solo exacerbar más los ánimos y generar más tensión, pero peor aún en el escenario europeo, ya que el antagonista en Europa es Rusia, pero parece que Estados Unidos se ha olvidado de lo que significa la destrucción mutua asegurada, e insiste en provocar a Rusia. Bienvenidos a las últimas noticias. Trump no cambia los nombres de las bases militares que causan polémicas por ser racistas. La portavoz de la Casa Blanca, en la rueda de prensa realizada, ha defendido al presidente Donald Trump, quien alegó que fuera una ficción la imagen de la violencia y la brutalidad de policía contra un hombre de 75 años de edad. Se enfatizó que hay que cuestionar el caso con todos los aspectos, y los incidentes en Buffalo fueron muy sospechosos. Al atribuirse a las polémicas de reforma de policía en el país, ha dicho: el presidente Trump desde hace 10 días trabaja con silencio sobre los temas que ocupan la agenda a la luz de las protestas. Dijeron que ha aparecido la última forma del estudio. Vamos a presentarles algo concreto en unos días. Al preguntarse si existe un racismo institucional en los Estados Unidos, McKenna respondió: sabemos que existen injusticias sobre algunos temas, pero el presidente Trump sabe que son mayoritariamente personas buenas los funcionarios de policía. McKenna ha pronunciado en la rueda de prensa la valoración de Trump, de que no cambiará los nombres de algunas bases militares, que llevan los nombres de los soldados acusados por ser racistas. E internacional de protestas contra el racismo y la violencia policial. Phyllis Floyd habló ante el Congreso sobre el homicidio de su hermano y refirió que no merecía morir. En este sentido, solicitó al Parlamento que se ponga fin al sufrimiento de los afroestadounidenses y que se avance en una reforma policial. Estas declaraciones se dan 2 días después de que la bancada demócrata justamente anunciara un proyecto de ley para reformar la cultura dentro de la policía para terminar así con los casos de brutalidad y racismo. Estoy cansado del dolor que se siente cuando ves algo así, cuando miras a tu hermano mayor, a quien has admirado toda tu vida, muere rogando por su madre. Estoy aquí para pedirte que lo detengas, detén el dolor, evita que estemos cansados. George pidió por su ayuda y le fue negada.
Escuche la llamada que le estoy haciendo ahora, las llamadas de nuestras familias y las llamadas que se suman en las calles de todo el mundo. Personas de todos los orígenes, géneros y razas se han unido para exigir un cambio. Honren a ellos, honren a George y realicen los cambios necesarios que hagan de la aplicación de la ley la solución y no el problema. Continuamos con más noticias. El presidente norteamericano parece que está envuelto en una tormenta total y no sabe cómo salir de esta. Un juez de Estados Unidos considera que desestimar el caso Flynn sería abuso de poder. El ex magistrado John Gleeson estima que la administración de Donald Trump ha realizado un acto altamente irregular para beneficiar a un aliado político de este presidente. En el inicio de la indagación de la trama rusa, el ex consejero de Seguridad Nacional, Michael Flynn, se declaró culpable de mentir al FBI y empezó a colaborar con la investigación. El fiscal es un escrito presentado a principios de diciembre de 2018. Calificó su cooperación de sustancial y recomendó que no recibiría pena de cárcel. Pero según la sugerencia de un exfiscal de la mafia y juez federal retirado de Nueva York, supervisando el caso, Flynn cometió perjurio y su declaración de culpabilidad de mentir al FBI sobre sus contactos con los rusos no debería de ser desestimada, por lo que el efímero asesor duró menos de un mes en el puesto de Donald Trump. Para el antiguo juez federal John Gleeson, desestimar el caso Flynn es un abuso de poder, con el que el gobierno de Estados Unidos ha realizado un acto altamente irregular para beneficiar a un aliado político del presidente. Gleeson considera que se debe negar la petición de la administración porque existe una prueba contundente de abuso flagrante de poder de la fiscalía. El pasado mes de enero, Flynn pidió retirar su declaración de culpabilidad, alegando que los fiscales federales actuaron de mala fe al violar su parte del acuerdo y pedir una condena de prisión. Los fiscales dijeron en un principio que Flynn tenía derecho a no ir a prisión porque había colaborado con el gobierno, pero la relación con el teniente general retirado se volvió muy tensa en los meses anteriores a retirar su declaración y a contratar a nuevos abogados que presentaron acusaciones contra el gobierno. Seguidamente, Philocene Floyd pidió al Congreso escuchar las peticiones de justicia que suenan en las calles de todo el mundo por la muerte de su hermano. George no estaba lastimando a nadie ese día, no merecía morir por $20. Les pregunto, ¿eso es lo que vale un hombre negro? ¿$20? Esto es el 2020, ya es suficiente. La gente marcha por las calles y te dice que ya es suficiente. Sean los líderes que este país y este mundo los necesita y hagan lo correcto. La gente los eligió para hablar por ellos, para hacer un cambio positivo. El nombre de George significa algo. Aquí también tienen la oportunidad de hacer que su nombre signifique algo. Siguiendo con las noticias, el caos no parece frenar en Estados Unidos. Jefe del Pentágono rechaza frenar protestas en Estados Unidos con militares. Mark Esper se desmarcó de Trump y afirmó que esa medida debe usarse en casos de emergencia máxima. El secretario de Defensa de Estados Unidos rompió este miércoles con el presidente Donald Trump, al señalar que no comparte la idea de desplegar a militares para controlar las marchas que se han desatado en todo el país. De acuerdo con Esper, esa medida debe ser solo el último recurso y en casos de extrema emergencia, algo que a su juicio no está sucediendo. Tal opción de usar fuerzas militares activas en tareas policiales solo debería ser empleada como último recurso y solo en las graves y precarias situaciones. Y no estamos ante una situación semejante en este momento. No apoyo que se invoque el acto de insurrección, dijo Esper durante una rueda de prensa en el Pentágono. Este lunes, Trump amenazó con enviar los militares a las calles si los gobernadores no lograban poner orden en sus estados. Tras varios días de marchas
que por momentos se han tornado violentas y conducido a saqueos de establecimientos comerciales e incendios de edificios y automóviles. Trump indicó que estaría dispuesto a invocar el acto de insurrección de 1807, una ley de las épocas de la Guerra Civil que le permite al presidente desplegar las Fuerzas Armadas en el territorio nacional, cuando se ha presentado una insurrección o se esté obstaculizando el cumplimiento de las leyes del país. Vaya mandatario que se gana Estados Unidos. Su declaración generó gran controversia en un país que rara vez ha utilizado a los militares para controlar caos de protesta social, y si bien el presidente cuenta con esa potestad, el acto de insurrección solo se ha empleado en una ocasión en la historia reciente. Esto fue en 1992 para controlar las violentas protestas que se desataron en Los Ángeles tras la absolución de 4 policías blancos que habían sido acusados de propinar una golpiza a un afroamericano, y solo luego de que el gobernador del estado de California lo solicitara. La ruptura de Esper con Trump le añade aún más drama a la caótica semana que se ha vivido en Estados Unidos, y le añade leña a la hoguera que prendió el presidente este lunes cuando utilizó a la fuerza pública para remover a los manifestantes que protestaban de manera pacífica frente a la Casa Blanca. Tras la orden, Trump salió caminando de su residencia para tomarse una fotografía frente a una iglesia contigua que sufrió un incendio la noche anterior. Este martes en la noche marcó el 8º día consecutivo de protestas, y si bien se presentaron algunos disturbios en Nueva York y otras ciudades, las marchas fueron más medidas que en las jornadas anteriores. En otras noticias, la popularidad de Donald Trump cae por su mal manejo del coronavirus. La mayoría de los 1.034 adultos estadounidenses participantes en la encuesta desaprobaron la gestión del mandatario en la pandemia del coronavirus. El índice de aprobación del presidente estadounidense Donald Trump ha bajado 10 puntos desde mayo por su mal manejo del coronavirus y por el desempleo. La popularidad del mandatario ha bajado del 49% del mes de mayo al 39% de este mes de junio, mientras que el índice de su desaprobación se ha elevado al 48% del mes de mayo, según última encuesta del Instituto Gallup publicada el miércoles. La mayoría de los 1.034 adultos estadounidenses participantes en la encuesta, realizada entre el 28 de mayo y el 4 de junio, desaprobaron la gestión del mandatario republicano en la pandemia del coronavirus, su respuesta a las protestas a nivel nacional contra la violencia policial y su mal manejo de la economía devastada del país. En este sondeo, Trump obtuvo bajas calificaciones por su manejo de la pandemia del nuevo coronavirus, causante de la enfermedad COVID-19, por lo que obtuvo un índice de aprobación del 42% y un índice de desaprobación del 58%, por debajo del índice de aprobación del 50% en abril y del 60% en marzo. Trump también tiene un índice de aprobación negativo en la economía por tercera vez en su presidencia, y la primera desde 2017, con un 47% de aprobación y un 51% de desaprobación.